Hola, bienvenidos de nuevo a tu podcast favorito, Tus amigas las hormonas. Hoy vamos a hablar, como no podría ser de otra manera, de una hormona que es la melatonina. Porque cada vez más está a la orden del día que tú vayas incluso a supermercados y en el suplemento de ayuda para dormir gires y te salga melatonina. Y creo que hemos perdido un poquito el respeto a tomarte de manera totalmente autónoma una hormona. A todo el mundo nos resultaría raro si yo fuera al supermercado y comprara cortisol, comprara insulina, comprara glucagón, comprara hormona tiroidea. Entonces, ¿por qué hemos normalizado la toma de una hormona como melatonina? Y es más, porque incluso en ciertos suplementos para niños pequeños se da la melatonina. Con esto no quiero decir que no sea seguro, porque todo aquello que se venda y se comercialice es porque es seguro, ¿vale? Yo simplemente en este podcast lo que quiero es explicaros qué es la melatonina, dónde se produce, qué funciones tiene en el cerebro y en el resto del cuerpo. ¿Por qué para mí no es la primera opción si quiero recomendarte algún suplemento que te ayude a dormir? ¿A quiénes les puede venir bien? ¿En qué tienes que fijarte si quieres tomar melatonina? Entonces, esto va a ser un poco el leitmotiv de este podcast, que voy a hacerlo de una manera diferente. Normalmente ya sabéis que pues hago preguntas y respuestas, pero bueno, hoy estoy innovadora y me apetece un poquito charlar de manera así cercana, como si te estuviera explicando yo a ti la melatonina porque eres mi amiga o mi amigo y me dices, oye Isa, es que me quiero suplementar con melatonina, ¿qué te parece? ¿Vale? O sea, yo quiero que te lo tomes así. Entonces, vamos a empezar por lo básico. Un poquito de la introducción de la melatonina. La melatonina es una hormona que se produce literalmente en todo el cuerpo, ¿vale? Pero hay que diferenciar la melatonina que se produce en el cerebro y más concretamente en la glándula pineal y que es la que está implicada en la inducción y el mantenimiento del sueño, de la melatonina que se produce, por ejemplo, en tu piel, en tu intestino, en tus células del sistema inmune, en tu páncreas, que es una melatonina que actúa localmente, ¿vale? Y actúa localmente ejerciendo funciones antiinflamatorias y antioxidantes, ¿vale? De manera que la melatonina, pese a ser la misma hormona, porque es la misma molécula, tiene funciones diferentes según sea la melatonina que se produce en el cerebro de la melatonina que se produce en cada una de las células. Esto es lo primero. Entonces, en el cerebro, el inicio de la síntesis de melatonina se produce con la oscuridad. Más concretamente, el inicio de la síntesis de la melatonina en cada uno de nosotros se produce aproximadamente 45 minutos, una hora después de apagar todas las luces que son luces blancas, ¿vale? De ahí a que siempre se recomiende en las medidas higiénicas del sueño que apagues las luces. No tiene otra cuestión de que esa es la señal que tiene tu cuerpo para empezar a producir melatonina, ¿vale? Esta hormona a nivel cerebral se produce a partir de un aminoácido que es un triptófano, que es muy conocido. El triptófano se metaboliza a otro compuesto, también muy conocido, que es la serotonina, que es un neurotransmisor implicado en la felicidad y el bienestar, y parte de esa serotonina irá destinada pues, a proporcionarnos esa sensación de bienestar y calma, pero parte irá a convertirse en melatonina. Esa melatonina se unirá a sus pequeñas casitas y nos inducirá el sueño, ¿vale? Por otra parte, la melatonina que os he comentado, que se produce en el resto del cuerpo, tiene una función antioxidante muy importante, como os comenté, por ejemplo, en el anterior podcast sobre la coenzima Q10, porque es una molécula que, a diferencia de otros antioxidantes, como por ejemplo la N-acetilcisteína, la melatonina es una molécula que es muy soluble en lípidos
Y vosotros tenéis que saber que todas nuestras células están protegidas de una membrana celular que está compuesta por lípidos. Y cuando una sustancia es muy, muy soluble en lípidos, quiere decir que la atraviesa con mucha facilidad. Pues la melatonina entra en nuestras células y llega a nuestras mitocondrias, que es la fábrica de energía de todas nuestras células, y allí la limpia. Tenéis que imaginaros la melatonina como una basurera, ¿vale? Que limpia todo. Pues en la mitocondria es como si os dijera la cocina de tu casa. Ahí tienes todo el fuego, ahí se acumula la grasa, ahí cocinas, que al final tú cocinas para comer, para tener energía, pues la mitocondria es la cocina. La cocina, cuando tú la utilizas, cocinas, se te cae un poco de cebolla en polvo, estás cortando la soja, la carne, el huevo, se te queda un poco de clara, se ensucia. Y eso se tiene que limpiar. La puedes limpiar tú. Y en el caso de nuestro cuerpo, a las mitocondrias, que son la cocina, la limpia, entre otras cosas, la coenzima Q10 y la melatonina. Por tanto, te diría que mucha gente se toma la melatonina como antioxidante. ¿Por qué? Porque esa melatonina que tú te tomas, ya os explicaré por qué, fundamentalmente la que tú te tomas por vía oral, se va a quedar en tus células, no se va a ir al cerebro. Y ahora me diréis, ostras Isabel, ¿me estás diciendo que la melatonina que yo me tomo no me hace efecto? Porque a mí sí que me hace efecto, porque a mí me hace dormir. Entonces, por partes. La melatonina es una hormona muy, muy grande, que si tú te la tomas en forma de suplementación por vía oral, es decir, tragada en pastilla, más de un 80% se va a quedar en lo que es tu cuerpo, ¿vale? Se metaboliza en el hígado y puede entrar a determinadas células a ejercer efecto antioxidante, y en torno a un 15 o un 20% atraviesa la barrera hematoencefálica, que es una barrera que separa el cerebro del cuerpo, y allí induce el sueño. Por lo tanto, de toda esa melatonina que tú te tomas a diario, en el caso de que te suplementes, solo un 15 o un 20% realmente va a llegar a tu cerebro. Otra cosa diferente es que tú te tomes la melatonina por vía sublingual. ¿Por qué? Porque la vía sublingual es una vía que a través de las venas sublinguales permite que los fármacos se salten mucha parte del cuerpo y vayan en mayor proporción, en este caso, a la cabeza, ¿vale? Y ejerzan más efecto. De ahí a que, por ejemplo, otros fármacos, como ciertas benzodiazepinas que se administran por vía sublingual, tienen mucho más efecto ansiolítico, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que si tú te tomas la melatonina por vía sublingual, probablemente tengas mucho más efecto, y de hecho muchas veces se utiliza menos cantidad. ¿Por qué? Porque se te queda menos en el cuerpo, ¿vale? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, os quería explicar por qué para mí la melatonina no es la primera elección, como habréis visto en mis stories destacados, cuando me decís que queréis ayudas para dormir. Antes de explicaros esto, me gustaría dejar claro que para mí no sea la primera opción no quiere decir que no sea seguro, no quiere decir que no sea efectivo y no quiere decir que la contraindique. Simplemente estoy diciendo que mi opinión como médico es que con todo lo que hay disponible, con todo lo que yo he estudiado y la experiencia de personas que la están tomando y me han contado, a mí no me termina de convencer. El primer motivo por el que no me termina de convencer es simplemente porque vuelvo a recalcar que para mí, al final es mi especialidad, las hormonas, hay que tenerles mucho respeto, porque todas las hormonas hablan entre sí. Entonces, para mí me es un poco me crea demasiado respeto a tomarte a diario una hormona, ¿vale? Por otra parte, la melatonina realmente es una hormona que tiene otros efectos a nivel, por ejemplo, reproductivo. Y os voy a explicar el porqué. Cuando tú tienes un aumento de melatonina, se inhibe parte del sistema reproductivo. Esto tiene todo un sentido evolutivo. Realmente, cuando había pocas horas de sol y por tanto hay mucha melatonina, no son momentos buenos para reproducirte, ¿vale? Por la noche no es un momento muy bueno para reproducirte, no se asocia a un momento en el que tu metabolismo está muy activo. Y la melatonina
regula a la baja el sistema reproductivo a través, es que esto es lo bonito del sistema endocrino, a través de las hormonas tiroideas a nivel cerebral. ¿Cómo, Isabel? Pues la melatonina básicamente lo que hace es que modifica la expresión en el cerebro de unas enzimas que son las desyodasas que se encargan de activar o inhibir las hormonas tiroideas a nivel cerebral. Pues la melatonina disminuye la cantidad de hormona tiroidea activa, que es la hormona T3. Al disminuir esta cantidad de hormona activa, se inhibe o se reduce la liberación de la hormona que se llama GnRH. Al disminuirse esta hormona, en tu hipófisis se disminuye la secreción de FSH y LH. Y al disminuirse la secreción de FSH y LH, en los hombres se disminuye la testosterona, pudiendo llegar a producir atrofia testicular y disminuyendo la cantidad y la calidad del esperma, y en las mujeres se disminuye la cantidad de estradiol y de progesterona, produciéndose una inhibición de la ovulación. Esto se puede ver perfectamente en las mujeres que tienen una menorrea hipotalámica, que casualmente, si tú les mides los niveles de melatonina en sangre, tienen unos niveles de melatonina mucho más altos, tanto por la noche como por el día, que las mujeres de su misma edad, pero con menstruación, ¿vale? Esto básicamente tiene un sentido evolutivo. Entonces, a mí, tomar melatonina de manera continua para dormir siempre, por esa parte también me crea un poco de respeto al tomarla por la noche. Por otra parte, al tomar la melatonina por la noche, hay un problema, que la melatonina realmente es una hormona que está hecha para producirse de noche. Y asumimos que de noche no comemos. Entonces, como tú cenes tarde, imagínate a las 10 de la noche, y te tomes la melatonina a las 10:30, la melatonina aumenta la resistencia a la insulina después de las cenas, después de las comidas. Entonces, si ya por la noche hay cierta resistencia a la insulina, ¿vale? Si tú te tomas una hormona que crea una resistencia a la insulina, pues no vas a metabolizar bien la cena. Por lo tanto, no tiene mucho sentido para mí que os toméis algo para dormir que encima os está empeorando el metabolismo de algo tan importante como es la glucosa, que siempre todos queremos tener la sensibilidad a la glucosa alta. Por lo tanto, es tirarte piedras sobre tu propio tejado, tomarte una hormona que afecta a otra que la mayor parte de personas tenemos problemas, que es la insulina, ¿vale? Que produce diabetes, resistencia a la insulina, inflamación, etcétera, cuando está en exceso o cuando se es resistente a la insulina, como os expliqué en el podcast de resistencia a la insulina. Entonces, esas son como las tres partes que a mí menos me convencen. Y luego la cuarta, que no siempre ocurre, es que a muchas personas les da pesadillas, ¿vale? Entonces, ese es el motivo por el que yo estoy un poco reticente a recomendar de manera general para dormir la melatonina. ¿A quiénes sí que les recomendaría tomar melatonina de manera más o menos autolimitada, ¿vale? Es decir, con una fecha de inicio y fin, como ayuda para dormir? Pues a personas que tengan jet lag. ¿Por qué? Porque la melatonina, tomada aproximadamente 2-3 horas antes de las 9 o 10 de la noche, que es la hora más o menos universal, si puede haber una, en la que se empieza a producir la melatonina, ayuda a que esas personas que tienen un jet lag se reajusten su sueño y, por tanto, tengan sueño a esa hora. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, estás acostumbrado a trabajar de día, de noche, giro, vuelvo, etcétera, tú a las 9 de la noche no empiezas a producir melatonina. ¿Por qué? Porque tu cuerpo lleva un lío que no se entera ni de qué fecha es. Entonces, si tú le das la melatonina a las 7 de la tarde, a las 9 esa melatonina ya empezará a subir, inducirá a que tú produzcas tu propia melatonina y permitirá que tú a las 10-11 de la noche te duermas. Entonces, a esas personas sí que les viene muy bien. Por otra parte, también puede venirte bien en personas que tengan turnos rotatorios, personas que
hagamos guardias, personas, enfermeros, auxiliares, personal de limpieza, pues al final del hospital, de la calle, personas que tengan trabajos de camioneros de noche, de día, reponedores de supermercados por la noche, pues a toda esa gente le puede ir bien, por ejemplo, tomarse la melatonina si trabajan de noche, tomársela por el día y sobre todo sublingual, como os he explicado, para imitar a la secreción de melatonina que se produciría si estuvieran por la noche, ¿vale? Por otra parte, y ahora teniendo relación con la segunda parte de las funciones que os he dicho de la melatonina, que es el efecto antioxidante y antiinflamatorio, la melatonina puede ser de utilidad en personas que tienen dificultad para embarazo. Ya sabéis que eso en mis destacados de favoritos os lo he puesto, después de la N-acetilcistina y la coenzima Q10. ¿Por qué? Porque la melatonina tomada por el día en estas pacientes, como os he dicho, la mayor parte de melatonina que tú te tomas por vía oral como una pastilla no va al cerebro. Por eso, entre otras cosas, no produce sueño. Pero bueno, además porque hay luz. Pero como la mayor parte se queda en el cuerpo, parte de esa melatonina entra a todo el tejido ovárico endometrial y reduce mucho el estrés oxidativo y la inflamación, que es un factor implicado y muy muy importante en los problemas de fertilidad, porque entre otras cosas los problemas de fertilidad se asocian con una autoinmunidad, una inflamación y un daño crónico, como os expliqué en mi post y en el podcast con el doctor Enrique Esteve, que te doy un besito, Enrique, que eres el mejor. Entonces, esa melatonina, como habréis visto, la recomiendo como ayuda antioxidante, antiinflamatoria en mujeres que desean fertilidad. Luego, por otra parte, también puede utilizarse como antioxidante, por ejemplo, como anti-aging, pero ya sabéis que para eso recomiendo mucho más la coenzima Q10, el hidroxitirosol, la vitamina C, la vitamina E, hay muchísimo, el ALA, el resveratrol, ¿sabes? O sea, esa está bien, pero prefiero recomendaros otros suplementos antioxidantes que no sean una hormona. Y ahora puede surgir la duda, Isabel, entonces ¿por qué recomiendas una hormona para una mujer que se quiere quedar embarazada? Eso no es seguro. No, porque... pillines. Sí que es seguro. ¿Por qué? Porque es con una fecha de inicio y fin. Tú no te vas a pretender quedar embarazada durante 18 años. Esto te lo vas a tomar durante 3-4 meses y te quedarás embarazada. Entonces, fecha de inicio y fin. No como mucha gente se toma la melatonina. No, yo me llevo tomando 5 años melatonina para dormir todas las noches. Perdona. ¿Y vas a vivir 50 años más tomándote la misma melatonina? Es que esto es un problema. Hay estudios a medio y largo plazo. Yo lo máximo que he leído son estudios como en 3 o 4 años. No he visto estudios más de 5 años seguro de uso crónico de melatonina. ¿Es segura? Sí, pero es que estás tomando todos los días una hormona. Es algo para analizar. Que a ti te funciona, tú estás tranquilo, estás seguro y oye, te ha mejorado tu calidad de vida, adelante. Yo solo quiero explicaros un poquito cómo son las cosas para que te replantees. Porque oye, si quizá con este podcast te replanteas que vas a empezar a mejorar tus hábitos de sueño para intentar prescindir de la melatonina, o que ahora cuando os diga algunas alternativas que a mí me gustan y son y yo son las que os recomiendo para dormir, te consigo que te las turnes, pues mira, yo me quedo satisfecha. Solo con que tú te plantees de, ostras, es una hormona y no me había dado cuenta de eso, porque igual no nos hemos dado cuenta, pues oye, mejor, ¿vale? Entonces, antes de deciros qué alternativas, quiero recordaros que si tú te tomas melatonina y la has decidido y te va genial o tienes turnos rotatorios y necesitas una melatonina, os quiero recomendar, si puede ser por vía sublingual, mejor, ¿vale? Por lo que os he dicho de que llega mucho más cantidad, mucho más rápido, mucho más directo al cerebro, y si puede ser de liberación sostenida. Es decir, que tenga una parte que se libera rápidamente y otra parte que se libera un poquito más lentamente. ¿Por qué? Porque si tú no te compras una melatonina de liberación sostenida, se va a producir un pico a los 50 minutos, una hora de habértela tomado, claro que te vas a quedar cao, pero es que probablemente luego a medianoche te vaya, o a media mañana, cuando tú deberías estar durmiendo,
te vas a levantar. ¿Por qué? Porque se te ha producido un pico y de repente ¡pam! Una caída. Entonces, ya que te tomas melatonina, intenta que sea una de liberación sostenida que imita mucho más a la melatonina nuestra, a nuestra secreción propia, ¿vale? ¿Por qué? Porque la melatonina de liberación sostenida de manera general tiene un piquito mucho más aplanado a las 3 horas y dura hasta 8 horas, que es precisamente el tiempo más o menos ideal que deberíamos dormir todo el mundo, que yo soy la primera que no duermo eso, que vamos, tengo una deprivación de sueño crónica desde que decidí ser médico. Creo que llevo 10 años con deprivación crónica de sueño. Yo no sé si por eso, no sé, yo creo que soy una persona decente intelectualmente, pero creo que también la deprivación de sueño no contribuye a ayudarme mucho. Pero dicho esto, entonces, si tú quieres tomar melatonina, lo respeto, y más aún si es por lo de los turnos rotatorios que os he explicado, pero porfi, intenta que sea de liberación sostenida, por lo que te acabo de explicar, de que no se te produce ese pico y luego esa caída rápida que te hace que te levantes a las 2 o 3 horas, sino que te va a producir una liberación sostenida y por tanto beneficio sostenido durante 8 horas. Y luego, por otra parte, si puede ser por vía sublingual, genial. Si te la tomas por el efecto de la fertilidad antioxidante que os he explicado, no pasa nada. Yo te lo recomiendo sobre todo por el día para evitar esa resistencia a la insulina que os he explicado que se producía si te la tomas por la noche. Y por vía oral. ¿Por qué? Porque aquí no me interesa que te la tomes por vía sublingual, porque aquí lo que quiero es que se quede en tu sangre y vaya a tus ovarios y produzca ese efecto antioxidante beneficioso, ¿vale? Entonces, lo siguiente que me vais a preguntar, bueno, yo ya me adelanto a la pregunta, me siento como... O sea, me siento como una desdoblación de la personalidad, porque yo misma, como estoy pensando lo que tú me vas a preguntar, entonces ya me estoy adelantando a la duda y entonces ahora voy a poner la voz de Paquita de León. Paquita de León me pregunta: vale, Isabel, ya me has dicho que la melatonina no es tu primera elección, porque es una hormona y no te convence que la tome todos los días, porque además aumenta la resistencia a la insulina, porque además si soy joven me puede disminuir la producción de testosterona, de estrógenos y de progesterona a través del mecanismo que me has explicado cerebral, pero a mí me da igual lo que me cuentas. Yo necesito dormir, me cuesta mucho dormir y obviamente no quiero tomarme fármacos para dormir porque esos crean dependencia y tolerancia. ¿Qué me recomiendas? Vale. Hola, Paquita. Lo primero que te recomiendo... Bueno, voy a contestar como os contestaría si fuera escrito por Instagram, ¿vale? Hola, Paquita. Muchísimas gracias por tu duda. Eres un cielo. Gracias por confiar en mí. ¿Os acordáis que siempre escribo así? Te tengo que decir que lo primero que hay que hacer, Paquita, es higiene del sueño. Eso ya lo sabes, pero bueno, te lo recuerdo. 1 hora antes, por lo que os he explicado, hay que apagar todas las luces, especialmente luces azules y luces blancas. ¿Por qué? Porque la melatonina se empieza a producir 1 hora después de que se apaguen esas luces. ¿Por qué? Porque justamente la ausencia de luz estimula a los núcleos supraquiasmáticos, que son unos núcleos que están justamente en el cerebro, y eso estimula a tu glándula pineal que produzca melatonina a través del aminoácido triptófano. Entonces, fuera luces. Luego, si puedes evitar la toma de café, cafeína o cualquier compuesto estimulante más tarde, o sea, que lo más tarde que te lo tomes sea como tarde las 2 de la tarde, 1 o 2 de la tarde. Y cada vez hay más evidencia que hay gente hiperrespondedora que incluso a partir de las 11 de la mañana ya no debería tomar. Pero como tarde, Paquita, te dejo hasta las 3 de la tarde que te tomes cualquier estimulante, incluyendo té. Eso. Después, el deporte. Uy, Isabel, ¿pero el deporte no estimula? Sí, el deporte estimula si haces deporte a las 9 y te vas a dormir a las 10. ¿Por qué? Porque el deporte, momentáneamente, mientras que lo haces y 1 y 2 horas posterior, produce una liberación de otras hormonas. ¿Veis cómo todo están las hormonas, Paquita? Produce una liberación de 2 hormonas que son adrenalina y noradrenalina. Pero, esto es lo bonito. A partir de la 3.ª hora, estas hormonas ya vuelven a su base y tú produces endorfinas que a la vez
las endorfinas son una especie de hormonas, ¿vale? Del placer, y eso activa la producción de serotonina, que es la hormona del bienestar, y después de melatonina. Por lo tanto, el ejercicio físico en torno a las... Imagínate que te vas a dormir a las 11 de la noche. Pues en torno a las 5 o 6 de la tarde sería súper buena hora para que hicieras deporte, ¿vale? Y ya que doy esto del deporte, si puede ser cardio y pesas, mejor. No me vale solo cardio ni solo pesas. Una combinación de ambas cosas. Vale, Paquita, ya te he dicho la higiene del sueño. Pues los siguientes suplementos que a mí me gustan mucho. La idea, a mí siempre me gusta, cuando os digo y os pongo los combos, que por cierto, este combo que voy a decir está en mis stories destacados de favoritos en mi Instagram, como todo suplemento que recomiendo, tanto en mis posts como en mis podcasts. A mí siempre me gusta combinar varios suplementos. Veréis que rara vez digo, solo tómate esto. ¿Por qué? Porque al final los suplementos son parecidos, pero no son exactamente iguales. Entonces, a mí me gusta que para conseguir el efecto deseado, en este caso, mejorar el sueño, mejorar la producción de melatonina y de serotonina, que se estimule por diferentes vías. ¿Por qué? Porque así, abro comillas, no agoto y no pongo todos mis huevos en la misma cesta. Siempre te dicen, no pongas los huevos en la misma cesta, no inviertas siempre el dinero en la misma cosa, no hagas siempre lo mismo, tienes que tener... Pues esto es igual, los suplementos a mí me gusta un poquito de cada cosa. ¿Por qué? Porque cada cosa tiene su peculiaridad. Igual que a ti te gustan los platos, a mí me gusta un plato que haya un poquito de todo, un poquito de verdura, un poquito de legumbre, un poquito de proteína, más que un plato entero de arroz, un plato entero de brócoli. Me gusta un poco la diversidad, pues en los suplementos también. Entonces, siempre de manera, o más o menos de manera general, cuando yo os diga un combo, intentad combinar 2 o 3. Si yo siempre lo pongo, pero si algún día se me olvida, que sean 2 o 3 de los que os pongo, ¿vale? En este caso, los que a mí más me gustan, insisto, combinándolos, es el magnesio, pero en este caso ya sabéis que tengo un post sobre los distintos tipos de magnesio. Si tú lo quieres solo para dormir, ¿vale? No lo quieres para función muscular, no lo quieres para las migrañas, no lo quieres para la fatiga, no lo quieres para mejorar la activación de la vitamina D. En ese caso te recomendaré el magnesio en forma de magnesio treonato. ¿Por qué? Porque es una forma de magnesio que se ha demostrado que es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, que es la barrera que separa el cerebro del resto del cuerpo, con mayor facilidad. Entonces, el magnesio treonato. Luego, la teanina me gusta mucho, que es un aminoácido que se extrae, a pesar de su nombre, no tiene cafeína, se extrae de las hojas de té, pero no tiene cafeína, y básicamente aumenta tu producción de un neurotransmisor, que es una especie de hormona que se llama GABA, que es el neurotransmisor implicado en un estado de relajación, de calma, como de chilling out, ¿vale? Y además la L-teanina tiene el beneficio de que si incluso lo tomas por la mañana, tú puedes tomar la teanina por la noche o mañana y noche. Pues por la mañana, unido a la cafeína, evita que la cafeína te dé taquicardias, palpitaciones y que sobre todo que la cafeína te produzca ese chute de energía a las 9 de la mañana pero que a las 10 estés en el suelo, sino que te permite que la cafeína se libere más progresivamente. Luego, entonces magnesio treonato, la L-teanina, 100-200 miligramos. Luego me gusta mucho el GABA, precisamente que os he dicho, que es un neurotransmisor implicado en la relajación. Luego también me gusta mucho el 5-hidroxitriptófano, que es el precursor de la melatonina. También puede ayudar mucho el extracto de valeriana y de parsiflora, que son muy buenos. Son los de toda la vida de infusiones, pues en suplementos. Luego, 2 suplementos que poca gente sabe que funcionan para dormir, es el Vitex, que el Vitex os he hablado de él porque es un suplemento que disminuye la prolactina y por tanto me gusta mucho para las personas que tienen la prolactina alta, bien sean porque están tomándose anticonceptivos orales, bien sea porque están saliendo de anticonceptivos orales, bien sea porque tienen síndrome del ovario poliquístico y bien sea, por ejemplo, si tiene un síndrome premenstrual muy llamativo.
Pues precisamente el Vitex aumenta tu propia producción de melatonina de manera dosis dependiente, es decir, dosis de 120, 240 producen incrementos progresivos de tu cantidad de melatonina. Entonces, por ejemplo, si tú te tomas el Vitex porque os lo recomendé para esos síndromes premenstruales muy llamativos, para ese acné, para esa caída del cabello, porque el Vitex también ayuda a esto, porque al bajar la prolactina tiene un efecto estimulante de la producción de andrógenos, que esto también lo he hablado todo en mi Instagram, pues la cuestión es que el Vitex, si te lo tomas por la noche, te va a ayudar a que tú mismo produzcas melatonina. En vez de tomártela exógenamente, te ayuda. Y luego el inositol, o el mioinositol, porque es prácticamente lo mismo, que lo he recomendado en el síndrome del ovario poliquístico, en la resistencia a la insulina, en el hipotiroidismo autoinmune. Pues el inositol por la noche también puede ayudar al sueño. Y de hecho el inositol se puede tomar en mujeres embarazadas, que va muy bien para esto. Entonces, como resumen, magnesio treonato, teanina, GABA, valeriana, parsiflora, 5-hidroxitriptófano, Vitex y se me ha olvidado. Y el inositol. Todos esos los tengo en destacados de favoritos. No tienes que comprarte todos, pero 2 o 3 puedes probarlo. Isabel, yo me quiero seguir tomando la melatonina, pero quiero probar alguno de los tuyos. ¿Se puede tomar? Sí. Isabel, yo estoy tomando melatonina, pero quiero alternarlos. ¿Puedo suspender la melatonina y empezar con los tuyos? Sí. Isabel, ¿me va a hacer efecto al instante? No. No, esto no es un hipnótico, no es una cosa que te va a dejar planchada. Probablemente tardes al menos 10 días en que estos suplementos ejerzan esa función relajante endógena que te permita dormirte. ¿Por qué? Porque tú con esto no te estoy dando la hormona. Te estoy favoreciendo que tu cuerpo produzca su propia hormona y sus propios neurotransmisores que te van a permitir a ti dormir. Esto es como darte la harina, el azúcar, el huevo, la canela y el chocolate para que tú hagas el pastel, en vez de darte el pastel, ¿vale? Y nada, que espero que os haya gustado, que cualquier duda me lo escribáis en mi Instagram, que un besito muy, muy, muy fuerte, que muchísimas gracias por valorar mi trabajo aquí, que a mí al final me cuesta tiempo porque es por la tarde, he llegado del hospital, quería dormir, pero he pensado, necesito hacer esto porque sé que va a ayudar a un montón de gente, porque mucha gente no se ha dado cuenta que se está tomando una hormona, porque al final no es bueno automedicarte con una hormona y hay gente que incluso le da pesadillas y no sabe qué son la melatonina. Y luego hay gente que tiene amenorrea hipotalámica y le cuesta dormir y se toma melatonina cuando no sabe que a ella le cuesta dormir, probablemente porque tiene un exceso de cortisol, que es lo asociado a una amenorrea hipotalámica, y si encima se toma melatonina se está empeorando la función reproductiva. Y como 1000 cosas, ¿sabéis? Yo pensaba, es que creo que va a ayudar mucho. Y de verdad, que os acordéis de, porfi, si podéis, valorar el podcast con una estrellita o en Apple Podcast escribirlo, recomendarme y que me deis el feedback, ¿vale? Porfi, por mensaje. Os quiero mucho, mucho, mucho y un besito muy fuerte. ¡Chao!